Rama, Red Antirrumores de la región de Madrid. ¿Por qué una estrategia antirrumores? Los primeros en estudiar en serio los rumores fueron los psicólogos Alport y Postman. Para ellos un rumor es una idea que suele transmitirse de una persona a otra por el boca a boca sin una evidencia fiable. Es decir, que en el rumor no existen evidencias, pero el receptor percibe el mensaje como una verdad. Para estos autores, la propagación de un rumor depende de la importancia que tenga para las personas que lo reciben y la ambigüedad de la noticia recibida. La ambigüedad provoca tal incertidumbre que al negar el rumor se produce el efecto contrario, y este se intensifica. A esta fórmula Corus añadió el sentido crítico, que genera una fuerza inversamente proporcional. La adición del pensamiento crítico a la fórmula es clave. Significa que para reducir la intensidad y propagación de los rumores debemos poner el foco en promover el pensamiento crítico. Ya tenemos el camino. Veamos ahora los motivos. Y es que frenando la propagación de los rumores podemos evitar la escalada de odio, ya que los rumores se encuentran en la base de la pirámide. Los rumores juegan un papel importante en cómo se difunden y consolidan los prejuicios y el discurso intolerante. Así que las estrategias antirrumores buscan mejorar la capacidad de la comunidad para elaborar narrativas alternativas que sustituyan los discursos intolerantes y contrarresten las informaciones falsas. Reúnen a personas y recursos de una comunidad para actuar como agentes antirrumores que elaboran y difunden nuevas narrativas y realizan actividades que fomentan el pensamiento crítico. Rama es una red de entidades públicas y privadas que impulsamos estrategias antirrumores en la región de Madrid. En la actualidad, la red está compuesta por ¿Y tú? ¿Te sumas? Súbete a esta rama. Red Antirrumores de la región de Madrid. Bueno, pues ese ha sido el vídeo de presentación en el cual queríamos que conocierais un poco qué es lo que estamos haciendo desde esta red, desde Rama. Bueno, ya sabéis que estas jornadas empiezan hoy, pero hay jornadas tanto, hay un webinar tanto hoy como mañana y pasado. Os animamos también que si os apetece, os podáis, perdón. Está silenciado, Juan de. Vale. Perdonadme, disculpadme, de verdad. Es que sí que os voy a pedir, por favor, que mantengáis los micrófonos en silencio porque se me están mezclando voces por detrás y se me hace complicadillo. No te oigo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escucháis ahora? ¿Se escucha, sí? Sí, se te oye. Ahora sí se me escucha. Vale, perdonadme. Madre mía, los fallos técnicos me han tocado todos a mí, pero bueno, espero que los próximos días no haya ninguno entonces. Perdonadme, os pedía por favor que mantengáis los micrófonos en silencio porque resulta un poco complicado cuando se cuelan voces de fondo, ¿vale? Nada, os comentaba simplemente que hoy las jornadas dan comienzo hoy, pero vamos a tener otros webinars mañana y pasado también, que podéis ver la información en redes sociales. Y nada, animaros también a que seáis participativas durante esta sesión que ahora vamos a presentar. A través de Twitter podéis utilizar la etiqueta Jornadas Rama, si queréis comentar, y también, por supuesto, a través de este chat tenéis la posibilidad de participar tanto en el chat como enviar preguntas. Vamos a dejar un espacio también al final de la sesión para que podáis tanto hacer intervenciones con vuestra propia voz, como leeremos intervenciones que hayáis mandado, que hayáis preferido escribir también, ¿vale?
os animamos también a que difundáis el resto de sesiones que tenemos en estas jornadas, mañana y pasado también. Y por supuesto siempre animaros a que todas las opiniones que comentemos las hagamos siempre desde el respeto y bueno, si hay diferencias de opiniones pues tratemos de expresarlas con el mayor respeto posible. Dicho esto, dichas las formalidades, paso a presentaros este webinar que hemos preparado para hoy, titulado Comunicación antirrumores en contextos de polarización, y en el que contamos con dos compañeras, con Natalia Monge, de CiberRespect, que es una estrategia promovida por Ecodosur, y con Shalini Arias también, que es de Fundación por Causa. A Shalini la voy a presentar más adelante, voy a empezar por Natalia, que va a ser la primera de las ponencias que vamos a tener esta tarde. Natalia Monge es periodista e historiadora, es responsable de comunicación de Ecodosur, y Ecodosur es una ONG que desde 2016 lidera una línea de trabajo que se llama CiberRespect, que promueve el ciberactivismo para restar impacto al odio y a la desinformación online. De hecho, seguramente ya habréis escuchado previamente campañas que ellas han promovido desde CiberRespect, algunas muy famosas en Navidad también, bueno, siempre campañas contra los rumores y contra el odio en la red. Ecodosur además es una organización que lleva trabajando desde el 91 con el objetivo de que las migraciones fructiferen en una sociedad más próspera, más justa y orgullosa de su diversidad. Como ya he comentado, ya va a ser la primera de las ponentes de esta tarde. Os animo a que si tenéis intervenciones las vayáis haciendo a través del chat y a que mantengáis los micrófonos silenciados durante toda la reunión también, por favor. Y pues sin más, doy paso a Natalia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Muchas gracias a todas las entidades de Rama por esto que habéis montado y sobre todo por vuestro trabajo. Ya hacía falta una red antirrumores en Madrid y bueno, por fin empieza también a fructificar todo ese trabajo que habéis hecho un poco en la trastienda, ¿no? Ahora empieza a salir. Y gracias también a todas las personas que os habéis apuntado, que han sido un montón, o sea que estamos encantadas. Como bien ha dicho Juan, nosotros en Ecodosur, cuando allá por 2016 empezamos a trabajar con estos temas de discurso de odio, desinformación, la primera pregunta que nos hacíamos era, ¿realmente como sociedad, como comunidad, como barrios, tenemos un problema con el odio, con los prejuicios, con los bulos? Bueno, sí, lo tenemos. Vosotras también creéis que lo tenemos, si no, creo que no estaríais aquí, ¿no? Y sobre todo creemos que más lo vamos a tener. Tampoco quiero proponer un escenario muy oscuro, pero históricamente las caídas de PIB en España han venido ligadas a un incremento de la intolerancia, un rechazo a los derechos de las minorías, de las personas migrantes. Si a esto le unimos el incremento del tiempo de permanencia en las redes sociales, existen también estudios que vinculan el tiempo de permanencia en redes sociales con, por supuesto, más tiempo de exposición a desinformación y a odio, y después también a emisión de más odio. Bueno, pues parece que se puede estar caldeando, bueno, unido a la inseguridad sanitaria, a este contexto de incertidumbre, pues se puede estar caldeando un momento complicado. ¿Qué podemos hacer ante esto? Bueno, se puede actuar desde muchísimos frentes. Nosotros hemos decidido actuar desde el discurso. Pensamos que el discurso es clave. Si pensamos en esta famosa imagen de la pirámide del odio, en el que en la base están los prejuicios que uno siente contra otras personas, contra colectivos, y que en la cúspide está el genocidio, tenemos ahí como en el medio el discurso de odio. El discurso de odio es preventivo, o sea, trabajar para prevenir el discurso de odio es preventivo frente a posibles agresiones más extremas que se puedan producir después, abiertas por ese clima de, bueno, de aceptación al odio, etcétera. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en nuestro trabajo cotidiano, cómo hay gente que no alquila pisos a personas extranjeras porque le han contado el rumor de que pues hacen un piso patera, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que el discurso de odio abre la puerta a discriminaciones en el acceso a los derechos. Y también otra cosa muy importante, y es que las palabras moldean los pensamientos, por lo tanto, trabajar sobre el discurso es una forma de influir sobre esa parte invisible de la pirámide del odio, que es los pensamientos, los sentimientos, las emociones que después condicionan la parte visible del odio, que son los comportamientos.
Cuando hablo de discurso hablo de comunicación, básicamente, y comunicamos todos y todas. Ya no es una cosa de los responsables de comunicación ni de los periodistas solamente, ¿no? Y menos desde que tenemos un smartphone con el cual estamos conectadas 24 horas al día a redes sociales en las cuales compartimos cosas. Todos somos medios de comunicación e incluso podríamos aventurarnos a decir que todos tenemos una línea editorial. Lo que compartimos, lo que posteamos, la imagen que mandamos a un grupo de WhatsApp y está moldeando nuestra línea editorial, seamos conscientes o no conscientes de ello. Lo que pasa es que este contexto actual de polarización lo que demanda es que seamos precisamente más conscientes de desde dónde comunicamos. El contexto de polarización también significa que a menudo nos van a atacar o nos sentimos atacadas por la comunicación que hacemos, nuestras ideas, nuestros principios o nuestros valores. Parece que cada vez es más difícil debatir en las redes sociales, enseguida se te echan encima. Hay incluso una página que se llama El Odiómetro, la podéis buscar y monitoriza en tiempo real los tweets que se están emitiendo con insultos. Y tenemos picos de 400 tweets por minuto que contienen insultos. Entonces el discurso y el debate se está haciendo más agrio y esto pues influye también en cómo luego nos encontramos por las calles y cómo nos hablamos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que la polarización conlleva también a que nos ataquen cosas tan básicas como nuestras ideas, nuestros principios y nuestros valores, y además gente que va a estar muy convencida de lo que dice. Eso es de lo que hablamos cuando hablamos de polarización. Y aquí lo que es clave es no ser reactivos. Casi podría decir que la comunicación antirrumores no debe ser antirrumores, debe ser pro otras cosas. No debemos reaccionar a los discursos o al odio que nos vierten, ¿no? Esto lo voy a desarrollar un poco más adelante. Y en ese contexto polarizado también lo que es muy importante es intentar hablar y atraer a nuestro campo a mayorías silenciosas, a grupos de indecisos que, bueno, que en un momento dado pues no están decididamente a favor de nuestra causa, por ejemplo, de las cosas que defendemos como organizaciones sociales, pero tampoco están radicalmente en contra. Los que están radicalmente en contra probablemente no les vamos a convencer. Pues toda esa mayoría silenciosa es a quien deberíamos hablar desde este enfoque de replantear los debates públicos en un contexto de polarización social, ¿vale? Pero ¿cómo les podemos hablar? Porque claro, a nuestros fans los conocemos, pero a esta mayoría silenciosa a lo mejor no la conocemos tanto. Bueno, pues los emisores de odio y de desinformación saben perfectamente cómo hablarles. Lo están haciendo de maravilla. Son inteligentes, ponen mucho dinero en redes sociales, pagando a mercenarios, campañas, etcétera, etcétera, y conocen las armas de comunicación política más efectivas. Todas las técnicas de comunicación política ahora estamos llevando también al terreno de las redes sociales, ¿vale? El principio que tienen los grupos extremistas, emisores de odio, que están organizados y que son el origen de lo que después se hace viral en las redes sociales y llega a nuestros barrios, su principio es intoxicar los debates y obligarnos a todos a hablar de sistemas. Esto es como cuando se abre un debate sobre si hay que legalizar las armas en este país. Pues es un debate que no existía y de pronto alguien abre ese debate y vamos todos allí como tontos a hablar de ese tema, ¿no? Esto es una trampa, es un anzuelo y no deberíamos caer, no podemos permitirnos caer en estas trampas. Tenemos que recuperar el control del lenguaje, el control de los temas que le interesan a la gente y, bueno, en definitiva sería algo así como usar las armas del enemigo, tampoco me gusta hablar entre amigo y enemigo, pero bueno, usar sus armas pero no sus ideas. Como os decía, se trata un poco de reenfocar los debates públicos y llevarlos hacia los temas que a la gente le importan de verdad, que esto cada vez está más alejado de la realidad, para implicar pues, al público en general. Esto puede tener mucho poder, ¿vale?, sobre las personas, porque si lo construimos, nuestro reenfoque del debate sobre historias, valores o marcos que son propios de la comunidad, que son nuestros, que ya existían, pues es muy fácil que esto resuene. Algo que resonar, decimos, cuando un discurso pues ya es familiar a las personas, les toca algo que ya es conocido, ¿no? Y por lo tanto, esto desafía mucho los puntos de vista de los grupos organizados emisores de odio, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo porque aquí de lo que se trata es de que trabajemos la comunicación desde 3 niveles. ¿Vale? Un nivel superficial, que es donde estarían los mensajes, los relatos, ahora se habla tanto del relato, ¿no? Todo este tipo de cosas visibles.
un nivel un poquito más inferior, que es el que basa los relatos, las historias y los mensajes, que es lo que llamamos la narrativa, y debajo de la narrativa, lo que verdaderamente es el sustrato, tanto de los discursos discriminatorios, de los bulos, como de lo que nosotros queremos construir, pues es lo que llamamos los marcos, los valores, las visiones del mundo. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la película Tiburón es un relato, es una historia sobre un tiburón insaciable devorador de hombres, ¿sí? Vale, eso es el relato. Todas las historias que hemos escrito y a lo largo y nos hemos contado como especie a lo largo de la historia de la humanidad sobre tiburones devoradores de hombres forman una narración, una narrativa más amplia que sería la de los tiburones como criaturas peligrosas y depredadoras que atacan al ser humano, ¿vale? Esto es lo que llamamos la narrativa. La narrativa implica ya unas emociones, unos valores, las narrativas son poderosas para guiar las acciones. Pero por debajo de esto, esta narrativa y todas esas historias sobre los tiburones descansan sobre marcos, puntos de vista, construcciones mentales, casi son partes de una arquitectura cerebral, están muy imbuidas en nuestro pensamiento, que hablan de la relación humana con la naturaleza, del miedo a lo desconocido, de la oposición entre el hombre y la bestia, ¿no? Tenemos ahí ya, pues, ese sería el marco narrativo. Pues cuando comunicamos, cuando hacemos comunicación para desmontar el odio, para desafiar el odio, la desinformación, la discriminación discursiva, deberíamos empezar desde esa capa profunda que es el marco, el framing, ¿vale? No deberíamos nunca entrar en el marco narrativo de los emisores de odio, por ejemplo, los inmigrantes, este es el ejemplo clásico, los inmigrantes nos quitan el trabajo, pues no deberíamos entrar a rebatir ese marco, es un marco erróneo, es un marco que ya no funciona, sino que deberíamos construir nuestro propio marco, hay que hacer una reflexión, ¿vale? Y es vital eso, no ser reactivos, hablar de lo que proponemos, de qué cosas apoyamos, sino de lo que estamos en contra. Una vez que encontremos nuestro marco, no deberíamos salir de él. Machacar, machacar, machacar. Deberíamos construir todos nuestros mensajes, todas nuestras acciones de comunicación a partir de ese marco. Entonces, si recordáis la entrevista de Évole al Papa, en la cual le preguntaba por el aborto. Y el Papa le respondía una y otra vez, pero es que es lícito asesinar a un niño, y el Évole le entró por todas las partes y el señor no se salió de su marco. Bueno, pues hay que utilizar un poco ese tipo de estrategias cuando encontremos un buen marco desde el que trabajar. Otra cuestión básica para comunicar en un contexto de comunicación social es trabajar desde los valores. Los temas, los problemas dividen. Estamos muy acostumbrados, sobre todo desde las organizaciones sociales, a hablar de los problemas. Bueno, no hay que dejarlos de lado, pero dividen. Los valores unen. Es muy interesante construir campañas y acciones de comunicación desde valores compartidos, positivos y unificadores. ¿Y cuáles son estos valores? Bueno, hay que hacer una reflexión también. Si recordáis el documental Fahrenheit 11/9 de Michael Moore, hay una parte en el que habla del ascenso de Trump, hay una parte en la cual dice, pero ¿cómo hemos llegado a esto? Si es que somos así, y empieza a poner todo lo bueno de la sociedad estadounidense, las libertades civiles, los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto hay que pensarlo también. España es uno de los países en Europa que tienen más altas tasas de apoyo, por ejemplo, a que las personas inmigrantes lleguen a este país, o al matrimonio homosexual. Bueno, tenemos esas cosas que parece que a veces se ven opacadas porque los emisores de odio están bombardeando, están en todas partes, y esos son a lo mejor los valores más genuinos de esta sociedad, ¿no? Y los debemos identificar y situar de nuestro lado. Por ejemplo, y esto es un ejemplo que puso en marcha una organización llamada Operación Libero en Suiza, con un referéndum en el cual pues, se hablaba de expulsar a los migrantes que cometiesen algún delito. Pues si se habla de expulsar a los migrantes que cometen un delito puede ser circular, por ejemplo, a un exceso de velocidad, ¿no? Podemos hacer ver que esa propuesta es un ataque contra los valores fundamentales de nuestra sociedad, contra la Constitución como pilar de nuestra democracia. Porque sería democrático deportar, por ejemplo, a una madre de familia por haber conducido un día un poco rápido, que es algo que hemos hecho todos en un momento dado. Eso es remarcar el debate, ¿no? Y llevar el debate a nuestros valores. Este ejemplo de Operación Libero funcionó, hicieron una campaña durante ese referéndum y consiguieron ganar el referéndum.
y que esa opción que parecía mayoritaria de conseguir deportar a inmigrantes que hubiesen cometido un delito, cualquiera no ganase. En cuanto a los mensajes, cuando construimos mensajes para hablar en contextos polarizados con esa mayoría, si queremos hablar con una mayoría vamos a tener que hacer concesiones, ¿vale? Probablemente vamos a escribir mensajes que a nuestros adeptos no les van a convencer demasiado. Tenemos que hablar de una forma popular, sencilla, no porque la gente sea tonta, sino porque tienen otras cosas en que pensar, porque el lenguaje ONG a la gente es que ya no le entra. Tenemos que pensar expresarnos con honestidad, de forma visual, y cuidar mucho el lenguaje, porque la gente podemos hacer muchas asociaciones inconscientes y eso también es lo que es el marco, ¿no? Si recordáis aquel capítulo de Los Simpson en el cual Lisa era presidenta en el futuro y tenía que imponer unos impuestos y le dice, pues no le llames impuestos, llámale ajuste temporal reembolsable, y así es como convence a la gente, ¿no? Bueno, pues ahí es usado para el mal, pero para engañar a la gente, pero es así, el lenguaje evoca cosas y ahí entran también en juego los marcos y a veces podemos con nuestro mensaje evocar cosas que es lo contrario de lo que queremos conseguir, ¿no? Deberíamos hablar, pues eso, de forma popular, breve y sobre todo sin autoridad moral. Las organizaciones sociales y las causas, durante mucho tiempo hemos hablado desde por encima del hombro casi diría, ¿no? Desde nosotros somos los buenos, los solidarios y haciendo sentir a la gente culpable, y eso tampoco es positivo. Tenemos que tener en cuenta también, bueno, los sesgos cognitivos que tenemos todos. Hay un montón de ellos, pero por ejemplo, entre ellos el sesgo de conformidad, cuando una persona escucha una cosa que ya le suena, de la que ya está convencida, se lo cree más, o el efecto Dunning-Kruger, que esto es muy simpático, porque la gente cuanto menos sabe de un tema, más cree que sabe, y tiene más confianza, la ignorancia genera más confianza que el conocimiento. ¿Cómo podemos usar esto a nuestro favor? Bueno, hay que conocer los sesgos y utilizarlos también. Y tener en cuenta a las personas que nos van a hablar. ¿Qué tipo de personas se pueden ver manipuladas por el discurso de odio o la desinformación en un momento dado? Pues casi cualquiera. Ellos son nuestra audiencia. Y es que a lo mejor tampoco es que sean racistas, los superfachas. No, es casi cualquiera. Desde la psicología social hablan de dos visiones del mundo. Una es la de los autoritarios de derechas, se llama así, no dice que sean de derechas, pero así le llaman. Que bueno, son personas que consideran que el mundo es un lugar peligroso, lleno de amenazas y por lo tanto viven con cierta ansiedad social. ¿No se me está oyendo? Sí, discúlpame, te he silenciado por error, Natalia. Vale. Perdona. ¿En qué punto me silenciaste? Nada, un segundito nada más, he estado sin que te escuche. Vale, nada. Les decía, personas que viven con ansiedad social por las amenazas que les rodean. Amenaza puede ser perder el empleo, una crisis económica, un ataque terrorista, cualquier cosa de estas. Y personas que viven con miedo a perder su posición, estatus. Y posición, estatus puede ser, por ejemplo, bueno, que si somos una familia tradicional y el matrimonio homosexual, pues yo pierdo derechos, ¿vale? Quiere decir que si se les modula de determinada forma, estas personas que en principio no tienen por qué ser antiderechos humanos, ni racistas, ni machistas, se podrían ver arrastradas. Y debemos pensar en ellos, comprender sus preocupaciones, porque son legítimas en algunos casos, y abrir un diálogo. Y ya por último, porque creo que ya el tiempo se me va un poco, pensar también en la visión. Tenemos que pensar en que cuando hablamos con la gente debemos transformar el ánimo de las personas, y esto pone en juego también las emociones. En general, los grupos emisores de odio y de desinformación nos dan una visión muy opresiva de la realidad. Transmiten miedo, pesimismo, te tienes que defender. Bueno, nosotros deberíamos proponer otra cosa. No podemos oponer a ese miedo otro miedo, ¿no? Deberíamos poner en juego, pues eso, cierta visión en el futuro. Una encuesta de la Fundación Bertelsmann del 2019, o sea que a ver ahora cómo está la cosa, que se llamaba El poderoso pasado, mostró que 2/3 de los ciudadanos europeos piensan que el mundo era mejor antes. Claro, imagínate ahora, si eran 2/3 en 2019, ahora ya no quiero pensar cuántos serán, el 80, 90, en fin. Piensan que el pasado es mejor que el futuro. Y el futuro ya no es
lo que fue durante tanto tiempo, ¿no? Un lugar esperanzador, prometedor, superador, en un momento como este, tan inhóspito, ¿no? El futuro casi nos aparece como una pesadilla y en estos momentos se impone la nostalgia. Y la nostalgia es un arma para los proyectos ideológicos más excluyentes. La utilizan para alimentar la insatisfacción con el presente, avivar ansiedades, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es también un arma de manipulación. Y esto, pues, al fin y al cabo, pone en juego la involución de las libertades, de los derechos. Por lo tanto, es importante inculcar ahora en esas capas indecisas de la población pues narrativas de esperanza en el futuro, y esperanza no quiere decir esperanza ingenua, sino esperanza movilizadora, una idea positiva de progreso, un futuro emancipador como garantía contra un futuro excluyente. Bueno, se trata eso de apelar a lo mejor de cada persona, al fin y al cabo. Tenemos que muchas campañas también, por ejemplo, desde organizaciones sociales, venían apelando casi a la culpabilidad, al sentimiento de culpa, dale al niño negrito porque tú estás tan ricamente en el sofá, ¿vale? Esto puede funcionar para que te donen en un momento, pero si queremos cambiar el debate social no nos va a funcionar. Entonces, debemos apelar a lo mejor de cada persona que nos escucha, a sus aspiraciones y evitar un poco, pues, esos discursos que nos hacen sentir mal a las personas miserables o culpables, ¿no? Esperanza que moviliza. Esto, pues en estos momentos que todos los debates públicos están cargados de muchísima emotividad, el contraponer emociones más positivas es una de las posibilidades que tenemos. Y por mi parte nada más, esto ha sido así como un sprint, porque quería hablar de muchas cosas, pero solo unas pinceladas y nada, muchísimas gracias por atenderme y después cualquier pregunta lo comentamos. Sí, sí, lo comentaremos, Natalia, que ya veo que te están dejando aquí preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por siempre hablarnos ahí de esos marcos mentales. ¿Qué son los marcos mentales, no? Tú lo cuentas y parece sencillo, pero luego cuando te pones a analizarlo hay que tener tantas cosas en cuenta que es complicado a veces, ¿no? Complicado en esta vida tan ajetreada. Pero bueno, de marcos mentales también sabe mucho Shalini, que es la próxima ponente, y que viene desde Fundación Por Causa, que es una organización que lleva mucho tiempo trabajando en el ámbito de las migraciones, la comunicación, etcétera. En concreto, Shalini es antropóloga social y cultural. Ella está especializada en antropología simbólica y cognitiva. Es graduada por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster en Dirección y Gestión de la Comunicación, Marketing y Publicidad por el IED. Y es la persona más joven de Por Causa, dentro de que hay un equipo muy joven en Por Causa, donde ella además coordina comunicación y nueva narrativa. Ahora también además con el espacio M de Migraciones de Público.es, que pues bueno, personalmente os recomiendo que leáis porque es un espacio virtual muy interesante para saber en qué estado están las migraciones, de qué temas están hablando, etcétera. Así que agradeciéndote también tu presencia, Shalini, pues te paso la palabra para que nos comentes. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Vale, perfecto. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por ofrecerme este espacio para venir a hablar. Voy a intentar ser un pelín dinámica y, bueno, hacer una bajada básicamente rápida para que dé tiempo a un coloquio, que hagamos preguntas y, bueno, pues ese tipo de cosas. Os voy a compartir pantalla, ¿vale? Os comparto mi presentación. A ver, por aquí y por aquí. A ver, presentar. ¿Se ve? Sí, creo que sí. Vale, perfecto. Voy a mover esto por aquí y compartir pantalla. Vale, perfecto. Bueno, pues yo soy de la Fundación Por Causa, soy Shalini Arias. Como bien decían antes, me dedico al tema de las nuevas narrativas. Y bueno, Nuevas Narrativas es un proyecto que empezamos aproximadamente hace 5 años en la Fundación. Lo comienza Lucila Rodríguez Alarcón, que es la directora de Por Causa. Y bueno, básicamente lo que Lula se da cuenta es que el discurso del odio está ganando la batalla y el discurso de los derechos humanos ya no permea. Y eso le genera mucha intranquilidad y nos genera intranquilidad, y entonces, bueno, decidimos pensar de qué manera se podía hablar de las migraciones sin tener que caer en ese asistencialismo, sin que, bueno, generar una polarización, seguir
llevándoles el discurso del odio a la boca de todo el mundo. O sea, ¿de qué manera podríamos hablar de las migraciones de una manera distinta, básicamente? Entonces, bueno, inicialmente lo que nos damos cuenta es que hay un nuevo paradigma comunicativo. ¿Y por qué hay un nuevo paradigma comunicativo? Bueno, básicamente en 1998 el Internet se vuelve mainstream, es decir, o sea, explota. Al explotar el Internet y que sea accesible para mucha gente, lo que permite es que la información viaje de manera distinta. Es mucho más accesible, entonces podríamos decir que estamos en la revolución digital. Estos hechos, junto con, por ejemplo, el 11S, es decir, 2001, los ataques del 11S, lo que hacen es que el miedo empiece a entrar en nuestra vida cotidiana de una manera en la que no había entrado antes. Nos asustamos y empezamos a ceder libertades a cambio de control. Al final se genera un discurso de securitización en torno a los derechos humanos, empezamos a hablar de terrorismo, empezamos a hablar de muchas cosas que antes no nos imaginábamos. Al final se construye también una arquitectura de la opresión, del miedo, como pueden ser las vallas, porque al final, ¿qué es un muro o una valla si no hay nadie que lo controle, no? Bueno, pues en este punto es cuando empieza ese discurso de la securitización a ser mucho más invasivo. En 2002, por ejemplo, los blogs, algo que ahora básicamente está casi desterrado, tienen una importancia y una relevancia bastante interesante. Durante la invasión de Irak, los propios militares a lo que se dedicaban era a escribir en sus blogs lo que ocurría. Y es gracias a esos blogs por los que nos enteramos de las atrocidades y cosas que ocurrían en Irak. En 2006, las redes sociales se convierten en algo que, bueno, pues también pega otro boom igual que el Internet y lo tenemos accesible en nuestros ordenadores. Es decir, o sea, tenemos mayor acceso y mayor recurso a la información. En 2008, como comentaba también la compañera Natalia, ocurre una gran recesión económica. Esto hace que ya el miedo no sea simplemente a esos ataques externos, sino que empezamos a tener un miedo interior de nuestra economía. Yo obviamente soy bastante joven y en ese momento la verdad que tampoco estaba muy pendiente de lo que era el tema económico, pero sí que recuerdo esos comentarios donde ser mileurista en el 2008 era, pues bueno, era básicamente ser un fracasado, una fracasada, porque todo el mundo vivía en la ostentosidad del dinero. Y ahora realmente lo que todo el mundo pelea es por llegar a eso, por llegar a los 1.000 euros, esa precarización brutal que hemos vivido en los últimos años. En 2010 ocurre algo muy importante y es básicamente los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles, los smartphones, es decir, los teléfonos inteligentes, se convierten en algo popular, mainstream. ¿Y por qué esto es importante? Es importante porque ya no somos únicamente receptores de la información. Empezamos a ser también los propios que generamos esa información. O sea, ya no solo la recibimos, sino que la generamos y además, muy importante, en tiempo real. Esto generará también las conductas y los cambios comunicativos. En 2012 encontramos los movimientos sociales como puede ser la Primavera Árabe, el 15M, Occupy Wall Street. Se empieza a ver como una convulsión por parte de la sociedad. En 2013 aparece Cambridge Analytica, que ha estado envuelta, bueno, pues Steve Bannon, y ha estado envuelta en diferentes casos de corrupción y de temas de Big Data. Bueno, supongo que la conoceréis. Y en 2015, la desinformación y el término fake news, que lo acuña básicamente Donald Trump, se convierte en algo generalizado, es decir, o sea, campan a sus anchas. También es cierto que en 2015 vivimos la muerte de Ilan. Y es en ese punto donde el discurso de los derechos humanos nos damos cuenta que deja de permear. La muerte de Ilan básicamente es este niño que muere en las costas griegas, va vestido como un niño occidental y entonces genera una gran conmoción en la sociedad de cómo un niño puede haber llegado, o sea, cómo un niño puede haber muerto y vemos las consecuencias de lo que viene siendo migrar por vías no seguras. Entonces, bueno, genera mucho revuelo, conmoción, pero ahí se queda la cosa. Es decir, o sea, ya estamos cansados de tanto sufrimiento. Empieza también el discurso de yo también tengo mis problemas y además se mezcla con esa desinformación y con el término de las fake news.
En 2016 al final vemos los resultados de todo esto que hemos ido viendo acompañado y es básicamente el auge de los populismos, es decir, vemos el Brexit, vemos a Trump, vemos también en plan cómo Europa se convierte en una fortaleza donde empezamos más por un discurso de control, de seguridad, volvemos a repetir ese discurso de securitización que tanto vimos en 2001. Y ahora estamos viviendo una crisis bastante convulsa con el tema del COVID. Entonces, son escenarios idílicos para que el populismo pueda acampar a sus anchas, porque, bueno, no simplemente es la recepción y los miedos y la frustración que tiene la gente, sino también las herramientas de comunicación. Por aquí. Por tanto, como comentaba mi compañera, Natalia, es muy importante que cuando hablamos de nuevas narrativas nos demos cuenta a quién hablamos. Los votantes o lovers no son un público objetivo. ¿Y por qué no lo son? Porque hagamos lo que hagamos, siempre van a estar convencidos. Los opositores o los haters tampoco son público objetivo al que dirigirse porque da igual lo que hagas, nunca, absolutamente nunca te van a dar la razón o te van a comprar el discurso. Por eso es muy importante centrarse en un gran espectro, que son los indecisos o los ambivalentes. Es esa gente que realmente no sabe qué pensar, tiene miedo, que necesitan soluciones que nunca llegan, que están cansados de sentirse juzgados por no tener una posición clara, que entienden que hay mucho sufrimiento en el mundo, pero ¿y ellos qué? O sea, simpatizan bastante con el discurso de la caridad y este sí que es nuestro público objetivo. Creo que con los argumentos adecuados pueden llegar a convertirse en lovers y podemos distanciarlos de estas tensiones sociales que harán que puedan llegar a ser haters. Uno de los últimos datos lo que nos dice es que en España ha crecido un montón el número de ambivalentes. Ahora mismo, o sea, creo que en 2016 nos encontrábamos en torno a un 30% de población que se consideraba ambivalente y en este momento estamos en un 60% de ambivalentes. Es un punto muy grande de diferencia y que tiene que hacer que nos preocupemos. Por tanto, ¿cómo construimos esta narrativa? ¿No? O sea, creo que es lo importante. Pues bueno, he reducido un poquito porque sí es cierto que como tenemos poquito tiempo, lo primero y muy importante es evitar los mensajes reactivos. Cuando tú quieres generar una conversación, lo importante es que seas tú quien marque los tiempos. Por lo general, solemos tender a dejar que otro nos marque la conversación y nosotros contestamos. Cuando contestamos es lo peor que podemos hacer. Esto es como cuando pues, compañeros, por ejemplo, como de Maldita, que tienen maldito bulo, lo único que hacemos es reforzar los marcos que ya nos han predeterminado otros. Lo que tenemos que hacer es generar nuestros nuevos marcos. Tú quieres hablar de que la migración tiene que ser segura, controlada. Bueno, yo te voy a decir que la migración es algo totalmente natural, que es inherente al ser humano, que llevamos siglos y siglos migrando y que ahora que tú, o sea, ¿qué vamos a estar hablando? Es que la migración es natural, no es debatible. O sea, no es debatible si se migra o no se migra. Eso es generar un nuevo marco. Por tanto, tenemos que evitar esos mensajes reactivos. Un ejemplo muy claro para todos aquellos que utilicéis Twitter, por ejemplo, es el retweet con comentario. Hay mensajes en las redes que nos incendian, que nos enfadan. Y por lo general lo que solemos hacer es hacer un retweet con comentario de no viralicemos mensajes que no son buenos, que incitan al odio. Otra regla importante a la hora de generar nuestro contenido es el evitar el nosotros y ellos. Como humanos, nosotros generamos nuestra alteridad, nuestra identidad a través de esa alteridad, es decir, del alter ego, de lo que no soy. Nos contraponemos. O sea, yo soy lo que tú no eres. Eso es algo intrínseco y nuestra personalidad se construye de esa manera. Pero sí es cierto que cuando generamos narrativas podemos evitar hacer una dicotomía entre nosotros y ellos. Siempre hablamos de los buenos y de los malos, de los vencedores y de los perdedores. Y eso lo único que hace al final es deshumanizar, objetivizar y caer en un discurso totalmente horrible donde las personas migrantes ya no son personas, son objetos que nos pillan muy distantes, donde nos va a costar muchísimo empatizar. Entonces, cuando hablemos de nuevas narrativas aplicadas a las migraciones o a cualquier otra temática, tenemos que acordarnos de que no existe un nosotros y un ellos.
somos un todos. Todos potencialmente podemos llegar a migrar en algún momento, podemos llegar a empatizar con esto. Entonces es importante que no hagamos esa dicotomía. Y tercero, es muy importante priorizar los sentimientos sobre los datos. Yo con mis compañeros periodistas por lo general solemos discutir muchísimo esto porque es complejo. Por lo general pensamos que los datos es lo más importante. Y para nada estoy queriendo decir que los datos no son importantes, pero sí es cierto que los datos no pueden ser nuestro eje central de la narrativa. Tenemos que empezar a hablar de sentimientos, de lo que le mueve a la gente. Hace unos meses, antes de la pandemia, obviamente, cuando se podía pasear por las calles sin hora y demás, me acuerdo de estar en Lavapiés, me pilla muy cerquita de la oficina, tomándome unas cervezas después del trabajo y hablaba con una amiga que vive en Lavapiés y me decía que ya no entendía el tema de la migración, lo único que ella veía es que cada vez había más personas de origen africano en Lavapiés. Y yo, por más que quería decirle que las personas que vienen de África no son mayoritariamente la migración que viene a este país, y le empezaba a contar los datos, no, el 60% de la migración, por ejemplo, irregular que tenemos en este país proviene de Latinoamérica, tal, daba igual lo que yo ya le estaba contando porque al final ella vive una realidad que yo no vivo. E intentar contrastar una realidad con datos, rebatirle eso, es muy complejo. Sin embargo, si yo le hablo de los sentimientos, empatizo con ella, estoy junto a ella y le digo, pues tía, pues sí, puede ser esto, puede ser lo otro. O sea, construyamos algo que haga que a la gente se le mueva por dentro y diga, yo quiero empatizar con ella. Hablemos de adolescencia, no hablemos de menores extranjeros no acompañados o ese término tan despectivo que se utiliza como MENA. O sea, eso es el nosotros ellos, es totalmente alejarnos de ellos. Hablemos de adolescencia, o sea, ¿qué más me da cuántas personas menores extranjeras acompañadas hay en mi barrio? Al final son adolescentes, yo he pasado por la adolescencia, sentirse incomprendido, el qué quiero hacer con mi vida, no me encuentro en ningún sitio. Bueno, pues esos son sentimientos que pueden palparse y que pueden hacer construir una narrativa mucho más rica. Y obviamente los datos tienen que estar ahí, pero tienen que apoyar esos sentimientos, no tienen que ser el eje central. Y por último, estas dos herramientas a tener en cuenta. El enfoque local. El enfoque local es súper importante. Yo me acuerdo que hace unos años se hablaba del tema del cambio climático. El cambio climático que nos pillaba súper lejos porque, claro, te ponían esa imagen del oso polar y era como, bueno, había mucha gente que todavía no creía que eso ocurriese. ¿Por qué? Porque era como un oso polar, a mí me pilla muy lejos. ¿Realmente habrá ese deshielo de los casquetes polares? Sí, ¿no? Bueno, en realidad es que si tú coges y empiezas a hablar de la subida del nivel del mar, de que lo que ya está ocurriendo en muchos casos que hemos visto en las noticias, que en nuestras playas, todo lo que estaba construido a primera línea de playa, muchas veces se ve destruido completamente por la naturaleza porque hemos construido donde no debíamos y aparte el nivel del mar está subiendo. Eso hace que la narrativa local llegue. O sea, es muy importante centrarse en lo local, no centrarse en lo global. Al final, esos pequeños cambios, esas pequeñas actitudes que podemos hacer en nuestro día a día son aplicadas a lo local. Entonces, es muy importante hablar del del enfoque local. Y bueno, sí es cierto que es necesario tener el efecto Coca-Cola. Obviamente una narrativa necesita tener estas 3 reglas y estas herramientas, pero es indispensable que contemos con un pelín de chispa, con un pelín de magia, la magia que nos puede ofrecer el marketing y la comunicación, por ejemplo. Muchas veces hago la pregunta al público cuando hacía estas charlas presencial y me encantaba que la gente me respondiese en plan de ¿a qué sabe la Coca-Cola? ¿Alguien lo sabe? Sabe a Coca-Cola. Claro, pero nadie me puede decir, no, es que sabe a limón o sabe a naranja, como la Fanta, por ejemplo. Es cierto que no es el mismo sabor, pero puedes decir que te recuerda a algún cítrico, tal. No, la Coca-Cola no te recuerda a ningún cítrico, la Coca-Cola te recuerda a Coca-Cola. Es un sabor, la verdad que no pastoso, tiene un color horrible, o sea, ese marrón un feucho, pero aún así nos encanta. Y nos encanta porque nos han conseguido vender que la Coca-Cola nos quita la sed. La Coca-Cola no te quita la sed, está llena de azúcar. Pero bueno, te han vendido esa felicidad que te quita la sed. Está envuelta de un halo de magia, de marketing y comunicación
que hace que tú quieras comprar Coca-Cola. Pues tenemos que conseguir que nuestra narrativa sea lo suficientemente atractiva como para conseguir que ese ambivalente decida creer y confiar en lo que nosotros le estamos diciendo y que quiera apoyarlo y no se convierta en un hater. ¿Cómo llevarlo a la práctica? Porque esto sí es cierto que en la teoría y muchas veces es un poco dura, pero bueno, ¿cómo llevarlo a la práctica? En campañas públicas. Por ejemplo, este banner de la vida comienza con la migración, no dejes que la migración termine con la vida. Es un muy buen ejemplo de cómo podemos naturalizar la migración. Otro, por ejemplo, es el tema del futuro. Es decir, normalmente hablamos de esa incertidumbre, pero esa incertidumbre puede convertirse en un potencial. Es decir, el pasado no lo podemos cambiar. El presente es muy complejo porque lo estás viviendo y no te da tiempo para analizarlo. Pero el futuro es donde está todo el potencial. Porque puedes decidir qué hacer, qué sociedad quieres ser, hacia dónde te quieres dirigir. Pues bueno, esta es básicamente una campaña que hicimos con Uppers Life. Y básicamente lo que te dice es que no sabes de qué color van a ser tus nietos, refiriéndonos un poco con tono irónico y un pelín mordaz a la familia real inglesa. Otros ejemplos, por ejemplo, los tomates, el pimiento, son originarios de América, el pepino de la India y la cebolla y el ajo de Asia. Casi todo lo que somos vino un día para quedarse. Aquí lo que estamos haciendo referencia es a la riqueza cultural. Es decir, la música que te gusta, la gastronomía, todo, absolutamente todo, incluso el cine que vemos, Netflix, todo está lleno de riqueza cultural. Es decir, o sea, la cultura es algo fluido, que se enriquece y se empapa de todo. No podemos hablar de culturas estáticas, por favor. Entonces, es muy buen ejemplo para poder atraer nuestra narrativa a este tipo de escenarios. En comunicación política. Os pongo dos ejemplos, Justin Trudeau y Jacinta Ardern. Justin Trudeau es el presidente de Canadá y él lo que recita muchísimo es que Canadá se ha construido gracias a la migración y que están orgullosos de sus políticas migratorias. Hace nada estaba viendo que estaba proponiendo que Canadá va a necesitar 1,2 millones de migrantes para poder tirar para adelante la economía. Jacinta Ardern, por ejemplo, utiliza muy bien el ellos son nosotros, es decir, o sea, siempre evita esa dicotomía, por ejemplo, con la masacre de Christchurch y en otros, bueno, en el último speech que hizo, por ejemplo, cuando la elegían perdonad, mis compañeros de piso, como la elegían como presidenta de nuevo de Nueva Zelanda. En prensa, yo os traigo un ejemplo que es el proyecto piloto que tenemos en público, en el diario público, que es con M de migraciones, contranarrativa de migraciones. Es un proyecto piloto de éxito de cómo se pueden aplicar las nuevas narrativas al mundo del periodismo. Y bueno, por ejemplo, tenemos el artículo de Los romanos no eran blancos, donde hablamos de esa naturalización de las migraciones, es decir, o sea, como por ejemplo hemos hablado de que los romanos eran blancos a través de las películas de Hollywood, de las estatuas, y en realidad no, las estatuas eran totalmente recubiertas de color, eran polícromas, y el problema es que con el paso del tiempo se han degradado, esos colores se han ido y ha quedado el blanco. Entonces estamos escuchando una narrativa constante de que los romanos no eran blancos y no eran blancos, eran muy diversos. Mercurio Que no me estáis escuchando, madre mía. Ahora sí, creo que sí. Madre mía, cuánto fallo técnico. Lo siento. Nos hemos quedado con la curiosidad de saber de qué color eran los romanos. No hemos quedado justamente ahí. Nada, bueno, parece que había algún problema y
que Salini ha salido de la conversación. Bueno, como parece que no ha entrado, si os parece, lo que vamos a hacer un poco es que vamos a empezar con ese turno de palabras ya, de ese turno de preguntas. Bueno, ya ha entrado Salini otra vez, creo. Perdonad, no sé cuánto tiempo llevaba hablando y no sé Pues nos hemos si... quedado justamente en que no sabemos el color de los romanos. Nos ha dejado con la curiosidad Salini. Vale, pues básicamente los romanos eran muy diversos y las esculturas estaban repletas de color. Si queréis pasamos ya al turno de preguntas, lo siento, simplemente era por poner ejemplos. Nada, no te preocupes, que ha estado bien, pero nos hemos quedado ahí, nos ha dejado ya súper enganchados ahí como con la pausa publicitaria, ¿no? No te preocupes, que es genial. Vale, pues sí, si no quieres añadir nada más, Arini, si quieres puedes, no... O sea, si me dais 2 minutos, lo hago muy rápido Yo y creo que termino ya sí, te los con damos los sin últimos problema, ejemplos. porque además hay Vale, poquitas preguntas, así que te los damos sin problema, vale. sí. Y perdonad de verdad que yo No te seguía ahí preocupes, no hablando. pasa nada. Vale, pues estábamos, mirad, lo voy a poner así un pelín más cutre. Bueno, pues Freddie Mercury, por ejemplo, el de Farrokh y Freddie Mercury, lo que hablamos básicamente es un artículo atemporal donde lo que nos damos cuenta es que con las políticas migratorias actuales, Freddie Mercury hubiese sido imposible que hubiese nacido esa estrella, porque ahora mismo tenemos unas políticas migratorias muy injustas y claro, Farrokh se habría quedado en su país y no habría podido nunca emigrar. Y luego tenemos este artículo un pelín más ácido, socarrón, que es porque Priti Patel no quiere a sus padres, la ministra de Interior británica, perdón, bueno, pues tiene un discurso bastante xenófobo, racista y ella es hija de inmigrantes, entonces, bueno, es migrante de segunda generación y bueno, tenemos también ser mayor de edad es una mierda, de lo que se hablaba antes de la adolescencia. Antonio Banderas ya no es blanco, por ejemplo, con el tema de los Oscar y cómo lo habían metido en otra categoría. Cuando el futuro es realmente incierto, hablamos en plan de esas posibilidades que hay. Os recomiendo muchísimo que si queréis ver en plan también otros proyectos sobre migraciones, que os metáis aquí en Migrantes de Otro Mundo de María Teresa Ronderos. O sea, es una página brutal. Del Confidencial, por ejemplo, os recomiendo si queréis ver reportajes intensos más periodísticos. Os recomiendo sobre la ONU del Torre del Burgo, que es sobre despoblación, la Laponia española, cómo una pequeña comunidad está llena con 19 nacionalidades, por eso la llamamos la ONU de Torre del Burgo, porque fue flipante llegar ahí y encontrarte en un pueblecito tan pequeño de Guadalajara tantas nacionalidades conjuntas. Y luego, por ejemplo, cómo hablar de la migración desde otra perspectiva, de corrupción. Por ejemplo, Melilla Valls, que gracias a esta investigación conseguimos también cambiar el gobierno de Melilla. Y luego, bueno, como no sé si nos confinarán o no, pues he decidido que quizás seguramente nos apetecería algo un pelín un poquito más light y de entretenimiento. Entonces, bueno, de comedia tenemos Colón de José Mota, que es un vídeo bastante gracioso, un poco irónico, donde te cambia un poco la perspectiva del nosotros y ellos y donde nos hace ver que realmente muchas veces hacemos muchas tonterías con el discurso que damos al dividir y hacer esa dicotomía. Y luego la serie de Years and Years, que es sobre ese futuro distópico, que no es tan distópico, llegaría a decir. Y luego Sense8, creo que pone en valor el amor, la colaboración, creo que es muy bonito. Y bueno, aquí os dejo la página de Por Causa, donde podéis ver el informe de nuevas narrativas que tenemos, donde dentro de muy poco vamos a seguir lanzando el nuevo. Y nada, por si queréis echarle un vistacillo y tomar más notas. Y muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Salini, porque menos mal que te hemos dejado que nos hables, porque bueno, nos han mandado tareas, pero para día y día, ¿eh? Tenemos ahí para todo el fin de semana hacer una buena revisión. Muchas gracias, Salini, muchas gracias también a Natalia otra vez por vuestra ponencia. Creo que, bueno, es genial hablar de esto, que muchas veces nos ronda la cabeza estos temas, los marcos, cómo hablamos, de qué hablamos, en qué terreno jugamos, en base a qué discurso vertebramos nuestras respuestas, ¿no? Es súper interesante y algo sobre lo que nunca solemos reflexionar. He visto que, bueno, no hay demasiadas aportaciones por el chat, pero sí que he visto una aportación de Susana Camacho, de Cañada Real, que además he conseguido que nos va a intervenir también ahora aquí en este turno de preguntas. Antes de hacerlo, os recuerdo, si queréis escribir algo más, podéis seguir escribiendo, ¿vale? Porque vamos a seguir un par de minutitos más. Y si alguien más quiere hablar, que nos lo comente por el chat, ¿vale? Ahora le doy la palabra a Susana Camacho para que nos comente.
Pues muchísimas gracias, Juan de, y gracias a Salini y a Natalia. La verdad que me ha emocionado mucho lo que habéis contado porque, bueno, yo tengo 50 años y he vivido o sea, cosas de las que Salini contaba, ¿no? Bueno, pues de todo el cambio, ¿no? De no tener ordenador, estar con la Olivetti y pasar a Internet, Facebook, todo esto. Mi pregunta va más bien, Natalia, me ha removido lo que has contado de la polarización en los discursos. ¿Qué pasa cuando son los discursos que generan esa criminalización de las personas en general? Están en la boca de las personas que tienen cargos políticos y que gestionan políticas públicas de integración social. A mí me supone una contradicción muy grande y me tengo que hacer un ejercicio muy grande de no soltar rabia y soltar increpancias a personas por educación, porque somos ante todo profesionales. Yo soy psicóloga, trabajo en Cañada, trabajo en una entidad y trabajo en un proyecto de intervención comunitaria que está basado en el respeto y la colaboración y la solidaridad entre las personas. Pero cuando yo veo a personas que deben de integrar o de incluir a las personas de Cañada con unos discursos un poco extraños, no sé cómo manejarlo algunas veces, porque cuando manejo un discurso basado en los derechos humanos, se me increpa como exageración, esto está equivocado, bueno, sufro un poco las consecuencias bueno, de sacar de contexto mis propias palabras que solo están haciendo garantía de derechos, nada más. Gracias, Natalia, si me puedes decir tu opinión. Vale, bueno, es un tema peliagudo. Gracias por la pregunta. Es que encima tenemos que, según, por ejemplo, la legislación española, el discurso político está especialmente protegido. Digamos que en toda esta legislación de discurso de odio, por ejemplo, que hay cierto tipo de discurso que hasta puede ser sancionado legalmente, pues los políticos están más protegidos y se les permite porque pueden incurrir incluso en cierta exageración tanto los políticos como los medios, ¿no? Precisamente los políticos y los medios que son de lo más influyente, o sea, bueno, no sé si tiene mucha lógica. Yo creo que cuando el discurso es exageradamente extremista, tal vez lo más, nos hierve la sangre, pero tal vez lo más interesante a medio plazo, largo plazo es invisibilizarlo, no debatir con ellos, no darles, y ahí Salini lo comentó muy bien, ¿no? Si retuiteas le estás dando visión, si debates con ellos, ojo, con sus votantes se debate, a lo mejor con ellos son los que no hay que entrar a debatir en sus marcos, ¿no? Pero entiendo que hay muchas veces que los representantes políticos, sobre todo cuando ya son cargos públicos, ya estamos en otro punto distinto, ya es distinta la gravedad, entran en discursos que realmente hay que hacer algo y hay que desmontar. Y ahí hay una serie de estrategias, por ejemplo, la del sándwich de la verdad, de Josh Lakoff, que si buscáis en internet vais a encontrar un poco de qué se trata. Es básicamente una estructura constructiva para construir tu respuesta, tu discurso y bueno, conseguir que a la gente sí que pueda generarse un cambio, ¿no? Pues cuando un político dice una mentira. Esto es pecado fatal, pero ahora voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, durante toda la campaña de 2016, fue en 2016, ¿verdad? Trump estuvo diciendo mentiras, 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 mentiras. Los medios de comunicación las recogían tal cual. Por ejemplo, Trump, 2 puntos. La mitad de los presidiarios en Estados Unidos son latinos. Y luego, durante el cuerpo de la noticia, era cuando desmentían o rebatían eso, decían que eso era discurso de odio. Bien, esto al final lo que hizo fue reforzar a Trump. Estamos otra vez reforzando el marco. Josh Lakoff generó esta estructura de discurso llamada el sándwich de la verdad para rebatir mentiras muy flagrantes en público sin reforzar el marco. ¿En qué consiste? Empezamos con la verdad, con lo que queremos afirmar. No, lo primero que contamos es lo que a la gente le queda en la cabeza. Por lo tanto, si empezamos con la mentira, negando la mentira, aunque sea para negarla, pues mal. Empezamos con la verdad, seguimos con la mentira, pero denotando que es una mentira. Aún si es un personaje público, un cargo público y está mintiendo, hay que decir que está mintiendo. No diga con decir solo además que está mintiendo, sino por qué está mintiendo y qué es lo que pretende hacer, qué manipulación está detrás de esa mentira. Esto hay que decirlo. Y se finaliza el discurso otra vez remarcando la verdad, insistiendo con la verdad. Josh Lakoff es un científico cognitivo, sabe cómo nuestro cerebro funciona a la hora de aprender y de
empaparnos de los mensajes, por lo tanto, sabe que este mensaje funciona. De hecho, ya en las últimas elecciones, por ejemplo, yo he visto cosas en Estados Unidos como sin ninguna prueba, titulares ya habían cambiado. Sin ninguna prueba, Trump afirma que ha habido fraude, ¿no? Es empezar con la verdad, después en el medio de la mentira y luego, bueno. Yo utilizaría ese tipo de estrategias para un debate cara a cara. Creo que hay que tener también, cuando son políticos, hay que intentar buscar la complicidad de los medios de comunicación, sobre todo los medios locales. Los periodistas locales es que son los que más influyen también, a nivel, si estamos trabajando a nivel de barrio. Y hay que enseñarles este tipo de estrategias para que ellos involuntariamente no le den más visibilidad al odio. Incluso también intentaría hablar y negociar con los asesores de comunicación de sus cargos públicos, que también son cargos públicos. Pues si es un asesor de comunicación de un partido político, no, pero con el asesor de comunicación contratado por la Comunidad de Madrid, pues habría que también ver y modular con ellos cómo se comunica. Y buscar alianzas pues también con colegios de periodistas, etcétera. Creo que eso es básico. Y bueno, por otra parte, pues creo que es importante también abrir muchas conversaciones. Es decir, es muy complicado luchar contra el discurso político. Ellos saben que el discurso de odio les funciona, se aprovechan de la polarización y aparte lo manejan, todas estas estrategias de comunicación política. Por lo tanto, se trata también de abrir conversaciones con nuestra propia narrativa en otros lugares para hacer frente común, en el mundo académico, en el mundo del arte, en los movimientos de base, en los think tanks, en fin, abrir conversaciones en lugares donde normalmente no lo hacemos para que influyan también. Es lo que se me ocurre si a bote pronto, pero es un terreno complicado. Pues muchas gracias, me has ayudado bastante, gracias. Nada, a ti. Muchas gracias a las dos por participar. No sé si Sally sí querría añadir algo más a este mini debate que hemos tenido aquí. No, o sea, sí que es cierto que creo que también hay que darle un voto de confianza a la sociedad. Creo que los cambios son complicados, pero bueno, como Natalia comentaba antes, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos, donde yo, o sea, soy una de las que más lo ha seguido en Twitter porque me fascina Estados Unidos y su comunidad. Creo que estamos viviendo ciertos cambios en cuanto a la referencia de las fake news, esos bulos. O sea, ahora Twitter, por ejemplo, si os metéis en la página de Trump, lo que está haciendo básicamente es contrastar, es decir, o sea, ya te va informando de que esa información de que él está promoviendo posiblemente no es cierta porque no está contrastada, no se basa en ningún dato verídico ni nada por el estilo, ni está fundamentado en hechos. También es cierto, por ejemplo, que la CNN sorprendió bastante con el tema de Trump diciendo que había habido fraude y entonces lo que se hizo básicamente fue poner Trump no tiene no ha podido probar esto, pero aún así declara. Es decir, o sea, creo que sí que hay cambios y que poco a poco las nuevas narrativas se está calando. No somos los únicos, creo que aquí que hablamos de nuevas narrativas, se habla de nuevas narrativas en muchos espacios y bueno, pues démosle también un poquito de tiempo a los políticos y a las instituciones para adaptarse. Al final ellos van un paso por detrás de la sociedad. Sí, bueno, siempre tendremos que mirar a nuestro entorno para pensar qué va a pasar en el futuro, porque está claro que muchas veces, gracias, no marcamos tendencias. Y las elecciones americanas sí que, como tú comentabas, Salini, son un buen ejemplo de qué se puede hacer para luchar contra estos bulos promovidos por los políticos. Pues, compañera, hasta aquí hemos llegado a la sesión, no había ninguna intervención más pendiente. Os agradecemos a todas vuestra asistencia, vuestra participación. Sabéis que os hemos puesto por el chat que tenemos 2 sesiones más, mañana y pasado también, podéis participar, ¿vale? Si os apeteció, si os apetece también saber más de Rama, os hemos dejado varios enlaces y demás. Por mi parte, Natalia y Salini, muchísimas gracias por vuestra participación, creo que ha sido súper interesante. Además, sois pues unas máquinas porque habéis compensado en tan poquito tiempo un tema del que se puede hablar tantísimo para dejarnos una información súper útil y que nos lleve a seguir reflexionando, que bueno, ha sido genial, os lo agradecemos de verdad, vuestra colaboración, además desinteresada. Y nada, pues aquí cerraríamos el webinar y nos despedimos y muchas gracias a todas también por participar y estar aquí presentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta mañana. La segunda rama.
Justo Chao. esta mañana. Chao. Venga, un Adiós, saludo. adiós. Hasta luego. Gracias.